Compañías tan variadas como Amazon, Telefónica y Mercedes-Benz están buscando ser más conscientes con el medio ambiente. Por eso, han acudido a las llamadas compensaciones de carbono. En esta edición de Efecto Naim, exploramos en qué consiste este mecanismo y por qué se ha vuelto tan controversial. Además, conversamos con Carl Gersman, uno de los principales defensores de la democracia global en los últimos 40 años, y le revelamos por qué los movimientos separatistas se están multiplicando en todos los rincones del mundo. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy les voy a hablar de las compensaciones de carbono. Todos emitimos o todos contribuimos a la emisión del dióxido de carbono, especialmente, que es uno de los gases que crea esto que se llama el efecto invernadero, que es cubrir a la Tierra de una capa que hace que se vaya calentando la superficie terrestre y eso causa accidentes ambientales importantes. Todos contribuimos al efecto invernadero, pero las grandes empresas, los gobiernos, las organizaciones lo hacen aún más. Y ahí aparece esta idea, la compensación del carbono, que consiste que las grandes organizaciones que emiten gases hagan algo al respecto para compensarlo. Esta es una iniciativa controversial. Hay quienes dicen que es un instrumento importantísimo y que hay que adoptarlo a gran escala en todas partes y que es parte de las soluciones que tenemos que utilizar para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático que eso genera. Otros dicen que no va a funcionar y que más bien nos distrae de otras medidas más importantes. El reportaje a continuación cubre estos temas y buscamos respuestas. The Climate Pledge. En 2019, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, hizo un llamado a las empresas y organizaciones del mundo para enfrentar el cambio climático. Hasta la fecha, más de 110 compañías de 25 industrias y en 16 países diferentes han respondido. Entre ellas están la marca de comida y bebida PepsiCo, la de autos Mercedes-Benz o la de computación Microsoft. La gran promesa de estas empresas es alcanzar la neutralidad de carbono para 2040. Esto quiere decir que se comprometen a medir regularmente sus emisiones de dióxido de carbono o CO2 y a tomar medidas para reducirlas, como hacer la transición a energías renovables. Pero incluye otro factor muy importante. Y en tercer lugar, con respecto a las emisiones restantes que no puedan eliminar, acordarán hacer compensaciones creíbles. Es decir, las compañías podrían invertir, por ejemplo, en un proyecto en la Amazonía que busque preservar árboles amenazados por la deforestación, para que en lugar de ser talados, sigan absorbiendo CO2 de la atmósfera. Este tipo de proyectos de compensación de carbono se dividen en dos mercados diferentes, que se estima estén valorados en $200 mil millones para 2050. Hablamos con Rebeca Lima, directora ejecutiva de CDP, una organización que divulga cómo los negocios y gobiernos manejan el cambio climático. Que hay dos tipos de mercado cuando hablamos de compensación. Un mercado que es regulado, por ejemplo, lo que se tiene en Europa o en California. Un gobierno a nivel nacional o subnacional pone cuáles son las reglas para comercialización de compensación. El otro que ahí sí es más complejo es lo que llamamos de mercado voluntario. Voluntariamente una empresa busca en este mercado proyectos que sean de su interés. No hay una regla, no hay una ley que va a regular cómo esas operaciones y esos proyectos deben ser organizados, pero sí hay estándares voluntarios. Aquí entran entes como Verra o el Gold Standard, que certifican proyectos de compensación en el mercado voluntario. Así lo explica uno de los directores regionales de Verra, Ángelo Sartori. Hace ya más de 15 años que administramos el estándar de carbono verificado, más comúnmente conocido como programa BCS,
Y este programa lo que hace es que certifica que un determinado proyecto, por ejemplo, de manejo de bosques o de restauración forestal, reduce o remueve cierta cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente de la atmósfera. Cada una de estas toneladas finalmente permite emitir un certificado que nosotros llamamos Unidad de Carbono Verificada o BCU por su sigla en inglés. Cada estándar voluntario les asigna un nombre diferente, pero comúnmente estos certificados se conocen como créditos de carbono. Entonces, una vez un proyecto ha sido certificado por entes como Verra o Gold Standard, su propietario puede vender créditos de carbono a empresas como Amazon y otros negocios. Pero los críticos aseguran que los esquemas de compensación, tanto en el mercado voluntario como en el regulado, tienen un preocupante historial de no cumplir lo que prometen. Por ejemplo, estudios de organizaciones periodísticas y científicas han encontrado inconsistencias con proyectos forestales, algunos de ellos aprobados por Verra, que aseguraban reducir más toneladas de CO2 de lo que realmente lograban en la práctica. Los detractores también afirman que las metodologías que rigen muchos proyectos no son lo suficientemente robustas y que las compensaciones son difíciles de sostener en el tiempo. Consideremos aquellas basadas en la plantación o conservación de árboles. Aún con un constante monitoreo y protección, existe el riesgo de que las reducciones de emisiones alcanzadas mediante esta vía sean revertidas, pues los árboles están expuestos a sequías, enfermedades e incendios. Otro punto de conflicto es el precio. El University College de Londres encontró que actualmente invertir en créditos de carbono es demasiado barato para las empresas, en promedio $10 por crédito. Así, no hay suficiente presión para que cambien sus modelos de negocio, que es mucho más costoso. Es por eso que críticos como Greenpeace subrayan que las compensaciones sirven para que las empresas sigan contaminando mientras se presentan como ecológicas. En los últimos 2 años, el sector privado ha estado haciendo estos compromisos de alcanzar la neutralidad de carbono. Pero eso no los detiene de seguir contaminando. La mayoría de estas promesas vienen del sector agrícola y de la industria de combustibles fósiles, que no están remediando su mayor fuente de emisiones o respondiendo por el aumento de emisiones como consecuencia de una mayor demanda. Así que se replica un sistema malo. It just replicates a bad system. Los partidarios, por su parte, mantienen que hay transparencia y ciencia detrás de la compensación y que los proyectos contribuyen además a transformar las economías locales para mejor. Hay algo en lo que todos coinciden. Las compensaciones puede que nos ayuden en el proceso de descarbonizar nuestras sociedades, pero no son una alternativa. El mundo debe asumir la gran tarea política, económica y tecnológica que implica salvar el planeta y asegurar nuestro futuro. El planeta Tierra está pasando por una crisis climática, de eso no hay duda. Y es muy importante enfrentarla con todas las ideas, con todas las posibilidades y considerar todas las iniciativas. Es una crisis que hay que atender. Pero la crisis del medio ambiente no es la única que enfrentamos. También hay una crisis de la democracia. Las democracias están siendo atacadas en todas partes. Al regresar a la pausa voy a conversar con quien probablemente es el activista más importante del mundo en la defensa de la democracia. Al regreso. En 1984, el gobierno de los Estados Unidos decide crear una institución que defienda y promueva la democracia a nivel mundial. La llamó el National Endowment for Democracy, el Fondo Nacional para la Democracia. Durante 37 años, Carl Gershman, mi invitado de hoy, ha sido su presidente y acaba de anunciar su retiro. Él ha estado presente con ideas, con iniciativas para defender las democracias en todas partes o hacer que florezcan donde no existen. Hoy le hacemos una entrevista acerca de su carrera, acerca de qué vio en estos 37 años alrededor del mundo en el intento de democratizar a los países. Esta es mi conversación con Carl Gershman.
Bienvenido, Carl Gershman, a Efecto Naim. Es un placer y un privilegio tenerte con nosotros. Great to be with you, Moisés. Ha sido presidente del National Endowment for Democracy, el Fondo Nacional de Estados Unidos para la Promoción, la Defensa de la Democracia, por 37 años. ¿Cuándo ha sido más difícil luchar en favor de la democracia? ¿Cuándo has visto la democracia más acechada? ¿Durante la Guerra Fría o ahora, en los años más recientes? Bueno, hoy es mucho más difícil, con el deterioro de la democracia, con el alza del populismo y el auge de poderes autoritarios como China y Rusia, que están siendo mucho más represivos. Como sabes, el año pasado Freedom House publicó el peor informe sobre la libertad en el mundo en los 48 años que esta organización lleva desarrollando este reporte. Así que estamos ante un periodo muy duro ahora mismo, pero creo que podríamos estar saliendo de él. Es lo que presiento. Como presidente del Fondo para la Democracia, tú conociste a todos los activistas más importantes en los diferentes lugares del mundo donde había esta lucha por la democracia. ¿Hay algunos de estos activistas, de algunos de estos líderes que te impactó más? Sabes, Moisés, hay tantas personas, como Václav Havel, quien fue el primer presidente elegido democráticamente de la República Checa, o Martin Lee, el fundador del Partido Democrático de Hong Kong, o el Dalai Lama. Pero curiosamente, la persona que más me impresionó fue un joven que, según el sistema de castas de Nepal, era considerado un Dalit o un intocable. Su nombre era Subhash Dharnal y fue un becario del National Endowment for Democracy, pero trágicamente murió en un accidente de auto cuando tenía apenas 31 años de edad. Tenía una personalidad enormemente encantadora, era políticamente astuto y, a pesar de ser considerado un intocable, se sentía orgulloso de sí mismo. No era una víctima en lo más mínimo. Yo lo conocí cuando tenía 28 o 29 años y Nepal acababa de atravesar una guerra civil que enfrentó al gobierno del país con los rebeldes maoístas. Dharnal apoyó a los maoístas en ese conflicto, pero luego los rechazó y adoptó una posición de activismo cívico no violento, de modo que maduró políticamente a una edad muy temprana. Este joven se destaca en mi mente como un activista democrático muy especial. Y también tuviste que ver indirectamente con todos los tiranos, los autoritarios, los totalitarios, dictadores del mundo. ¿Hay algunos que se destaquen por su maldad? Wow, that's a big question. I mean, Putin is obviously an extremely nasty fellow. Wow, esa es una pregunta muy grande. Putin es obviamente un sujeto extremadamente desagradable, pero está liderando un país en declive. Me preocupa más alguien como Xi Jinping de China, quien lidera una potencia en auge. Y los chinos están cometiendo un crimen tras otro. Genocidio en la región de Xinjiang, lo que le están haciendo a los tibetanos, cómo están reprimiendo la libertad en Hong Kong y en toda China, amenazando a Taiwán y desarrollando recursos militares significativos para amenazar no solo a los países en su región, sino más allá. Y Xi Jinping se presenta de una manera muy hipócrita, como una persona que está comprometida con la cooperación internacional. Creo que él es en realidad el más peligroso de todos. Hay muchos que dicen que hay que arreglar la democracia. ¿Qué es lo que hay que arreglar? Sabes, ahora mismo el problema es profundamente cultural. Tiene que ver con valores y es algo que me preocupa. Si piensas en la historia, en el siglo XX, había líderes como Stalin, Hitler o Mao, que eran asesinos en masa. Y creo que la gente que vive hoy en democracia no tiene idea de la capacidad que tienen los seres humanos de hacer el mal y de lo afortunados que somos de tener democracia. Hay una tendencia a darla por sentada y me parece que la educación juega un rol muy importante. Tiene que ver con intentar educar a las personas jóvenes que debido a las redes sociales no tienen periodos de concentración para entender la historia. No quieren pensar en nada que haya sucedido antes del año 2000, pero hay que entender la historia, la posibilidad de que las cosas salgan realmente mal, y luego apreciar lo que tenemos y cuánto hay que luchar para preservarlo. Así que creo que en el fondo es un problema de educación y cultural. Cuando tú piensas en el futuro de la democracia, ¿cómo te lo imaginas?
Bueno, Moisés, no quiero ser ingenuamente optimista, pero creo que si Estados Unidos logra recuperar su posición en el escenario mundial, actuar con mayor humildad, construir relaciones de apoyo y solidaridad con la gente y sanar algunas divisiones en el país, podríamos ver una cuarta ola de democratización o, como poco, el fin del declive de la democracia y el comienzo del progreso. Gracias, Carl, por estar con nosotros. Thank you, Moisés. Gracias. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Les voy a hablar de movimientos independentistas, de movimientos secesionistas alrededor del mundo. Algunos muy sorprendentes, ya verán. La independencia, una palabra maravillosa, pero que para algunos países termina siendo una pesadilla. Están proliferando las iniciativas en muchos países, las iniciativas de abandonar el país al cual pertenecen, regiones, estados, partes, provincias de un país lanzan iniciativas de independencia, de separación, de no estar más vinculados con el país al cual están asociados históricamente. ¿Por qué están en auge los movimientos separatistas ahora? ¿Son ahora más populares de los que eran en el pasado? Y de ser así, ¿por qué? ¿Qué están buscando? ¿Y es bueno o es malo que eso ocurra? A continuación. Entre noviembre y diciembre de 2019, los habitantes de la isla de Bougainville, en el Océano Pacífico, votaron en un referendo para separarse de Papúa Nueva Guinea. Tras una década de sangriento conflicto y años de espera, la independencia obtuvo el 98% de los votos. Nos sentimos liberados y eso es importante porque eso debería motivarnos a tener éxito en términos de buena gobernanza. Aunque el referendo no garantiza la independencia de Bougainville, los analistas aseguran que es muy probable que el mundo tenga una nueva nación en los próximos años. Y sería un hito. El profesor de la Universidad de Syracuse, Ryan Griffiths, ha documentado más de 400 movimientos separatistas en los últimos 200 años, pero resalta que solo una minoría ha conseguido la independencia. Los catalanes en España o la minoría kurda en el norte de Irak, por ejemplo, han celebrado referendos en años recientes que han sido declarados ilegales por los gobiernos nacionales. Aún así, según algunos cálculos, los movimientos separatistas se han duplicado en el último siglo. Mientras que en 1915 había cerca de 8, hoy hay más de 60. Hablamos con Bridget Coggins, autora de un libro sobre la secesión, como se le conoce a la separación de un territorio de su país. Primero, vemos que los movimientos separatistas han aumentado en lugares donde hay retrocesos democráticos. Entonces la gente está acostumbrada a una gobernanza democrática bastante buena, pero siente que algunos derechos están siendo violados. Además, lo vemos en gobiernos autocráticos donde el Estado realmente se está volviendo violento y represivo hacia grupos étnicos, religiosos u otros grupos de identidad que están en la periferia. Pero no todos los llamados para la secesión son iguales. Desde los años 90, el partido de extrema derecha Liga Norte ha prometido a los votantes de la división del norte de Italia y la creación de la República de Padania, un territorio económicamente independiente. De hecho, han promovido referendos para determinar si Lombardía y Véneto deberían tener autonomía financiera, alegando que estas pudientes regiones norteñas contribuyen demasiado dinero en impuestos y el gobierno federal no sabe manejarlo. Y aunque la independencia de Italia no es una posibilidad remotamente realista, ha sido una eficaz arma populista para este partido. Otros movimientos utilizan el separatismo como herramienta de negociación. Consideremos al Yes California, creado en 2015 en el estado más próspero de los Estados Unidos,
y liderado por una minoría de californianos que aseguran que podrían gobernarse mejor que el gobierno nacional. Inspirados por la separación del Reino Unido de la Unión Europea o el Brexit, estos estadounidenses abogan por un Calexit. No tienen a la mayoría de los californianos de su lado, entonces perderían. Esto me lleva a creer que están usando esta propuesta como una forma de negociar con el gobierno nacional de los Estados Unidos para obtener concesiones en temas como impuestos corporativos y obtener recursos adicionales para el Estado. La amenaza del secesionismo puede ser además una forma de expresar descontento. En Mendoza, Argentina, donde durante siglos ha habido sentimientos separatistas, algunos han intensificado la búsqueda de la autonomía debido al creciente número de contagios de coronavirus y el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno argentino. Pero Coggins hace una importante advertencia sobre la polarización. En la mayoría de los casos, los secesionistas no consiguen lo que quieren, y lo que resulta es en un país más difícil de gobernar y más conflictivo, porque todos estos grupos deben permanecer juntos. Detrás de los diversos llamados de autonomía se esconden razones complejas. También se esconden importantes señales para los líderes sobre las sociedades que gobiernan. Estas iniciativas independentistas forman parte de tendencias mundiales mucho más amplias. Tendencias que hacen que las sociedades cambien, que la manera de obtener, usar y perder el poder haya cambiado. En fin, forma parte de la reconfiguración política del planeta. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que nos acompañen la próxima semana. Gracias.